En este momento, Ciudad Guayana se viste de gala con la presencia de dos cronistas de la historia viva de nuestra ciudad, unida por dos ríos potentes y sagrados, el Orinoco y el Caroní. Gracias a ellos contamos con una crónica confiable, profunda y digna de ser escuchada. Homero Hernández y Evelio Lucero son dos hombres que han dedicado su vida a recopilar, preservar, divulgar y difundir la historia de esta tierra, para que no se pierda en el olvido y permanezca como historia viva de nuestro pueblo. Así, la palabra de nuestros cronistas es raíz, es río, es testimonio. Escucharlos es reconocernos, es honrarlos, es cuidar nuestra identidad. Ciudad Guayana agradece. La historia respira a través de ustedes, con respeto y gratitud. Bueno, aquí estoy con estos baluartes, Homero Hernández, Evelio Lucero. Mire, aquí estamos con ellos y en el Instituto Antonio José de Sucre, donde se van a realizar pues unas ponencias referentes a las remembranzas. ¿Qué me puede decir, Homero? Bueno, muy contento de encontrarme aquí departiendo con los alumnos del Antonio José de Sucre con el fin de impartir esos conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estos años, acompañado por mi gran amigo Evelio Lucero, otro gran forjador y cronista de esta ciudad de Puerto Ordaz, y con quien hemos compartido, pues, como dicen muchos escritorios, ya hemos compartido cosas, imágenes de nuestra ciudad guayana, hoy en día unificada, San Félix, Puerto Ordaz, un nombre que es Ciudad Guayana. Nuestro futuro está aquí, este es el futuro de estos jóvenes, que ellos se interesan mucho por preguntar y saber, que es el deber. Y también me honra pues tener aquí a mi lado tu persona y a Homero y a estos muchachos a quienes les aconsejo, trabajen y hagan bastantes fotografías de la zona para que un mañana, entre los 15, 20 años, puedan hacer este mismo trabajo. En este momento vamos a comenzar con la actividad. Le agradezco a los alumnos hacer absoluto silencio, prestar atención y bueno, si tienen cualquier pregunta que hacer, la pueden aprovechar porque tenemos dos historiadores, los cuales pueden facilitar cualquier información referente al tema. Realmente a nuestros invitados, a la señora Jimmy Salcedo, todo este grupo de alumnos y muchachos ávidos de sabiduría, de conocer la historia de nuestra ciudad. Indiscutiblemente que San Félix, como la ciudad matriz, la que le dio vida a Puerto Ordaz, tiene una larga historia, una larga rata de historia. Nosotros, nuestra intención como cronistas no es ahondar en el territorio de los historiadores. Los historiadores investigan más profundamente. Y los cronistas somos los que contamos la historia en menudo. Muchas veces nos dicen los chismosos, porque contamos las anécdotas de las comunidades, todo lo que ha venido sucediendo. Y de esas crónicas nace la historia. Probablemente que si uno como historiador quiere conocer la historia de San Félix, tiene que buscarse esa serie de cronistas que han vivido, el cronista de Vistarsol, el cronista de La Laja, el cronista de Campo Rojo, el cronista del centro de San Félix, y todas esas personas tienen historias que contar sobre la ciudad. Y eso es lo que utilizan los historiadores para dar a conocer la historia de la ciudad. Y ese es el trabajo que hemos hecho el señor Evelio y mi persona, pues. Contar la historia en menudo, la historia menuda de la ciudad, visitando las comunidades, en algunos casos, por lo menos en el caso mío, que no tuve que visitarlas mucho, porque yo nací en el año 49 y nací en San Félix, en el centro de San Félix. Y vi crecer la ciudad, la vi desarrollarse, todo lo que fue San Félix en los años 50, cuando Puerto Ordaz no existía. Para esa época, Puerto Ordaz era un simple hato ganadero, donde había un ganado allí que luego es adquirido por la Orinoco Mining Company, y bueno, de eso le hablará el señor Evelio, que está más conceptuado por lo que fue Puerto Ordaz. Sin embargo, en el caso de San Félix hay muchas hipótesis de lo que fue el nacimiento de San Félix, porque si nosotros nos vamos al costumbrismo de los capuchinos, que fueron los que fundaron todas esas ciudades, comenzando por San Félix y terminando en Santa Elena, tienen nombres de los santos bíblicos que ellos le colocaban. Y era costumbre
en aquella época de la colonia. La función de ellos era fundar ciudades y evangelizar. A eso vinieron los capuchinos. Es cierto que se cometieron muchas cosas, muchas atrocidades, no vamos a negarlo, pues sí hubo ciertos pasajes de nuestra historia bastante oscuros en relación a eso. Personas que no vinieron con ese fin y no fueron enviados con ese fin. Por lo menos que oyen el tirano Aguirre y Margarita, que según la historia hizo estragos, pero no lo mandaron a eso. Claro, llegan a una ciudad plasmada de riqueza y entonces le cambia el rumbo de la imaginación, no se cumple con lo cometido. Normalmente los capuchinos, cuando llegaban a esta zona, a las zonas que iban a conquistar, los grandes conquistas, lo primero que fundaban era una iglesia. Y alrededor de la iglesia nacía la ciudad. Y una de las hipótesis que tenemos nosotros los cronistas es que de haber nacido San Félix en esa forma, nació en las ruinas de Caroní, que es la primera iglesia de 1600 y tantos. Allí sería que nació San Félix, y utilizaban la parte de San Félix Vieja como un puerto, pues. Pero la ciudad llegó en el 78 para dar paso a esta otra iglesia, y fue demolida la vieja Plaza Bolívar, que nació en 1843. Y San Félix era un pueblo de desarrollo, un pueblo de comercio, un pueblo que su origen data de todo el costumbrismo de los estados de Oriente. Es producto de una inmigración de personas que vinieron a esta ciudad en los años 50, en los años 60, en busca del futuro, pues. Y una gran mayoría llegó huyendo de aquella gran creciente del río Orinoco en el año 1943 y comienzan a nacer algunos barrios, como el caso de Campo Rojo, personas que se ubicaron allí para buscar trabajo en las empresas extractoras de mineral de hierro. Y ahí comienza a expandirse la ciudad en los años 50. Todavía Puerto Ordaz no existía. Era un pequeño campamento minero allí, recién adquirido por la United Company, comienza el proceso de desarrollo de San Félix. Nosotros los que vivimos en San Félix adversamos a las personas que nos dicen que a San Félix no se le ha hecho nada. Pero bueno, entonces ellos no vivieron en los años 50 en San Félix, cuando teníamos que cargar agua en burro de la laguna de San Félix. Cuando San Félix era un pueblo apenas de 25.000, 30.000 habitantes. No vivieron eso. Nunca pensábamos que San Félix iba a ser cruzada por tantas avenidas y tantas. Entonces nosotros sí sabemos que sí se ha hecho. No se puede haber hecho lo mismo que en Puerto Ordaz, que tiene un desarrollo muy distinto, tiene una influencia distinta a la de San Félix, una influencia norteamericana. Puerto Ordaz claro mucho, pues. Y nosotros la influencia que tuvimos fue de los estados del sur. La influencia del estado Sucre, del estado Monagas, del estado Anzoátegui, Quinta y esa zona. Fueron la gente que llegaron buscando trabajo, buscando oportunidades. Nos dejó el Calizo y siguió para el Callao. Y allá se implantó el Calizo. Pero nos dejaron esa cultura del Calizo. La cultura del estado Sucre, el comer por el plátano, el pescado con foco y esas cosas. Aquí no se veía eso. La cultura llegó del estado Sucre. La cultura del margariteño, del pescar. Pues es una cultura heredada de otros estados, no es una cultura propia del sanfeliceño. Y así esa serie de culturas que se fueron arraigando en San Félix, la vieja ciudad, que fue construida por las mismas personas que llegaron, producto de las invasiones en las comunidades, en los distintos espacios que estaban vacíos, y la gente ha ido de una vivienda, invadían esos espacios. En muchos casos eran de terratenientes y no la podían ocupar, la fueron ocupando poco a poco. Y gracias a la CBG, que era el órgano rector de la ciudad, se consolidaron muchas comunidades. Yo hablaba con una de las muchachas que estuvo en el conversatorio, que decía que ya había el 1 de mayo, creo que yo le decía, bueno, nosotros fuimos uno de los que ayudamos a invadir ese espacio del barrio 1 de mayo. Era una invasión desordenada. Todo el mundo agarraba un pedazo de terreno, agarraba 50 metros, 80 metros y cercaban. La CBG se vio en el caso de tener que consolidar la comunidad y consolidar la comunidad, hacer sus calles, ubicar a la gente, decirle que no podía tener esa cantidad de terreno, que aquí va una calle, que aquí va una escuela, que aquí va un centro, y fueron ubicando porque la CBG era la dueña de los terrenos, un pequeño municipio que todo lo que se iba a hacer en San Félix había que ir a un parque.
estaban en San Pedro, lo llevaban primero Pata, luego lo llevaban a Cebolla. Sí, bueno, más que todo gente de aquí que se fueron un Pata por la cuestión minera. Eso era San Pedro, un pequeño caserío que pertenecía a un Pata. Y Puerto Ordaz pertenecía a la ciudad Bolívar, dos unidades diferentes. El año 61 es cuando unen esos dos espacios, le quitan ese espacio a Pata y le quitan este espacio a Ciudad Bolívar y se crea el Distrito Municipal Carolina. Y ya deja de ser el CBG o el rector, pasa a tener un consejo municipal, pasamos a tener autonomía administrativa, porque todo lo que había que hacer en San Pedro había que hacer el municipal. Aquí ya hacían una fiesta en San Pedro y la banda municipal venía del Pata, porque no teníamos banda municipal. Y así nos consolidamos como un municipio, lo que se llama municipio ahora, que antes se llamaba distrito. Y en el año 61 se crea el Distrito Municipal Carolina. ¿Qué es el Distrito Municipal Carolina? La unión de San Pedro con Puerto Ordaz para tener un organismo político-administrativo que tiene que hacer la ciudad, se llama Santo Tomé de Guayana, que nunca se fundó. Y decía el sitio, fúndese en la Mesa de Chirica, sitio donde se celebró la batalla de San Pedro, una ciudad que lleve por nombre Santo Tomé de Guayana. Ese documento existe, yo tengo una copia de él, creo que yo también tengo una copia de él. El sitio donde se celebró la batalla de San Pedro, el Gallo, José Félix Riva, Vista Alegre, Luis Hurtado, Vista al Sol, allí no existe ninguna ciudad. Hay un desarrollo habitacional ahí, ahora que se ha consolidado un poco, pero antes lo que había era puro rancho. Entonces no se fundó esa ciudad, no se llegó a la CBG, se le salió de las manos, ese espacio fue invadido, comentaron comunidades allí y allí están viviendo. Entonces eso merece una aclaratoria por parte de los entes oficiales que son los llamados a hacer esa aclaratoria. Nosotros como cronistas le presentamos documentos, pero no podemos tomar una decisión nosotros. Hay un ente fundamental que se llama el Consejo Municipal del municipio Carolina, un alcalde y unos concejales que tienen que reunirse, deliberar sobre eso y tomar un día formal, es decir, el día correcto, basado en estos documentos. Y eso no se ha hecho. Por más que nosotros hemos insistido, hemos hablado con los diferentes alcaldes, hemos hablado con los 18 presidentes que han tenido este Consejo Municipal y nunca han tomado una decisión. No sé si por cuestiones políticas, no sé, pero la política como ha influenciado mucho en estas cosas, ya esta ciudad pasa de la exportación de Caracas, yo vine en Caracas en el año 80 invitación caraqueña. y de me mandaron a esto ocurre cuando la intervención de Barbex. Ahí, bueno, yo lo acepté, aquí, fundé una familia aquí. Y entonces yo le quería preguntar qué impacto hubo, o qué importancia tuvo esa construcción de ambos puentes. Primero hubo un primer puente, bueno, pero se hizo pequeño, y entonces tuvieron que hacer el segundo puente para comunicar San Félix y Puerto Ordaz. Me gustaría conocer qué su impresión, qué impacto tuvo, digamos, poblacionalmente, socialmente, en esa. Primero que quitaron la charana, pero es una charana, pero me gustaría escucharlo de ti. Bueno, sí, es bastante, esta pregunta es una cosa que no se puede responder así porque uno tenía que haber vivido eso. Usted tuvo con el famoso Braven, consorcio brasilero venezolano. No, yo tuve con la intervención de él. Ajá, una empresa brasileña venezolana que vino para subir la cuota de la represa del Muri, que por cierto es el en quiebra. Sí, no, hubo un atraso en el programa. No cumplió. Mandaron un grupo de gente que no fue recuerdo yo para intervenir todo el departamento. Era una sola contratista para muchas obras que había que hacer, accesorias y principales. Pero un solo consorcio se hizo pequeño para manejar tanto, sobre todo en los campamentos donde estaban los obreros, los campamentos habitacionales. Pero lo que sí es importante es que cuando se construyen puentes, inclusive uno mismo hacer puentes para hablar de otras cosas, hay un impacto grande, importante. Y bueno, esa era mi pregunta. Claro, sí, eso tuvo que haberlo vivido. Para venir a Puerto Ordaz había que pasar una charana antes por la costa, por la parte
de Campo Rojo. Ahora calcula usted cómo sería aquella crisis que se presentaba para uno venir a reparar. Incluso había personas que estamos haciendo un documental sobre la masonería y dicen que muchas personas masones iban a la logia de San Pedro y tienen que ir durmiendo allá porque a las 10 de la noche ya no podían pasar, no podían trabajar hasta las 10 de la noche, porque se trabajan 24 horas. Y eso fue, yo siempre dije, pues como quitarle un mecánico que tenía la ciudad aquí. Ese desahogo cuando el 23 de mayo de 1964 se inauguró el primer puente sobre el río Llano. Y ese puente a los 2 años se hizo insuficiente. Había el mismo problema de la chalana, no había puente. Había que parar la cola en San Félix para que pasaran los que iban de aquí para allá, y luego en la mañana había que parar los que iban de aquí para allá para que pasaran los que iban de allá para acá. O sea, nosotros decíamos, bueno, el puente parece que no soluciona el problema porque era muy igualito. Cuando Homero hablaba de los sacerdotes, hay que recordar a los personajes. María Zabaleta, un hombre que fue muy valioso en la feria. Y aquí por la a Gonzalo Palacio Morado. Gonzalo Palacio Morado, un sacerdote, porque fue el padre de la Fundación Goyana. Vino de ser rector de la Universidad en la India, en un país. Montó en Castillito, no montó en escuela para hacer un 30 minutos. Después del Castillito se vino al secretario de la Universidad de en el año 64. Eso estaban haciendo. Ahora, ¿a quién se le debe Puerto Ordaz? Cuando Puerto Ordaz se funda el 9 de febrero de 1952, ya existía la Unión Community Company. ¿El por qué? Porque ya había en Ciudad Piedad, no conocen pues todo lo que de Puerto Ordaz, estaba lo que llaman el Cerro Las Marías, Las Marías, Las Marías. Hoy en día el Cerro Bolívar. El primer geólogo norteamericano que subió era Leyton Marley, y él fue el primer presidente de la Unión Americana. En esa época ya había mandado a Puerto Ordaz a un hombre que también fue muy capaz y más recordado por él, era Alfonso Navarro. Él venía acá. Y era el gobierno de Marco Pérez Jiménez. Luego, el 9 de febrero del 52 mandan a Luis Felipe Llobera Páez, un teniente coronel, nació en Ciudad Bolívar, de padre Alejo. Luis Felipe Llobera Páez es el que funda Puerto Ordaz y de igual manera la Ciudad Piedad. Fue el 9 de febrero del 52. Cuando yo llego justamente para hacer la madrugada a un árbol que está en el centro cívico. Entonces, cuando veo que es el centro cívico, ahí estaba todo. Ahí estaba el comisariato, la iglesia, la barbería, el cine, dinero contra venezolana, Avesa, Correo de Venezuela, Teléfono de Venezuela, la farmacia de Viva, un comedor, una mueblería y las piedras profesionales de que se ven. Luego, el 30 de diciembre de 1960, nombra presidente del CBG a Alfonso Navarro, un hombre que venía de Caracas, de Rodrigo Jiménez. Y él es el que le enseña Puerto Ordaz a la Universidad de Harvard. Estuvo 10 años, 12 años estuvo como presidente de la. Luego le entrega a un ingeniero metalúrgico, primer ingeniero metalúrgico de Venezuela, que era Jaime Gamboa. Y el cuarto presidente es Leopoldo Sucre Figueredo. Estos tres personajes, a ellos se le ven. Cuando hablamos también de la unión de las universidades por San Félix, hay 5 puentes. Esto bueno que se llama, muchas personas ignoran por qué, bueno, pues hay 5 puentes. Este es lo que se llama el que está pegado al puro náutico, que está pegado al puente que está desarrollando. A la punto de vista, tratamos de dar el sistema interno que vamos a ver 5 puentes de mundo. Somos una sola ciudad, Ciudad Guayana. Y yo siempre llevo la juventud. Porque el gentilicio no es guayanés, el gentilicio es guayacitano. Si yo aquí me digo guayacitano, no guayanés. ¿De acuerdo? Guayanés es la región guayana que es Amazonas, el Delta y Bolívar. Tenemos entendido ya que es guayacitano.
Cuando ya comienza la CBG a funcionar, que funcionaba en el edificio Corrijo, hoy día lo que es Corrijo, también arranca lo que era el Banco Obrero. Aquí había tres organizaciones, Villa Brasil, Villa Colombia y Los Olivos. Los Olivos eran muy retirados, ahí en campo, Villa Colombia era casa muy pegadita, una placa delgadita y pegadita, y Villa Brasil tenía casas de una planta, de dos plantas y un bloque. Cuando yo voy al Banco Obrero, a mi casa, una casa de Villa Brasil de 2 pisos, con todas las que costaba 17.500 bolívares para pagar los 1.500. Después comenzaron una área, la W2, la W4, la 3, luego y San Felipe tenía dos patas, que era muy expropiado. Hoy en día no lo puedo. En 1968, Puerto Ordaz junto a San Félix se unen para crear Ciudad Guayana. El Parque Cachama y el Parque La Llovita. Yo considero que nosotros como jóvenes tenemos que llamar a nuestro corazón. Yo después de trabajar en este tema, sinceramente, yo era de las que antes decía, ay no, Puerto Ordaz es un pueblo, ay no, esto es un pueblo y Caracas sí es más actual y es más moderno, pero realmente no tenía en cuenta la historia tan rica y de verdad que me siento orgullosa de ser parte de esta tierra. Igualmente invito a todos los jóvenes acá a tomar la reflexión y decir, mira, ve, yo voy a trabajar por aquí, yo prefiero quedarme acá. Yo no voy a regalar mi ciudad a otra persona para que haga lo que le dé la gana con ella. Cuando yo estoy acá puedo prepararme, porque si yo no estoy aquí, ¿quién más lo va a hacer? Igualmente, eso lo voy a llamar a la reflexión. Y acá me gustaría invitarlos a los cronistas a que, aprovechando que tenemos 20 jóvenes acá, ¿qué consejos ustedes les dan? A partir de nosotros tener en cuenta un futuro de ser, bueno, guayacitano. ¿Cómo ha sido esta ciudad? Tanto Ciudad Guayana en conjunto como San Félix y Puerto Ordaz. Yo veo que ustedes, bueno, han tenido todas las oportunidades del mundo para estudiar, universidades, politécnicos, escuelas. Nosotros no tuvimos, en los años 50 nosotros no tuvimos esa facilidad. Aquí en San Félix, en los años 50, había una sola escuela, que va a cumplir 80 años ahora, el Grupo Escolar Antonio de Berrío. Y tenían 2 salones. En un salón se veía primero, segundo y tercer grado, en el mismo salón, con un solo maestro. Y en el otro salón se veía tercero, cuarto y quinto grado. Perdón, cuarto, quinto y sexto grado, con un maestro. Universidad, ni pensar. Liceo, ni soñábamos con eso. Y eso no sucedía aquí nada más en San Félix o en Puerto Ordaz. Eso sucedía en toda la parte del interior de Guayana, del estado Bolívar. Nosotros podemos citar, por lo menos, yo que he leído la biografía de Leopoldo Sucre Figarela, que nació en Tumeremo y estudió hasta 6º grado en Tumeremo. Y ahí tuvo que irse en Ciudad Bolívar porque no había donde estudiar. El mismo doctor Raúl Leoni, que nació en el Manteco. Y cuando salió de 6º grado, los padres lo llevaron a Caracas para poder seguir estudiando. Cuando esas personas que tenían ese poder adquisitivo y eran personas pudientes, tenían que hacerlo ellos y ahora nosotros. Aquí en San Félix no hubo liceo, sino hasta el año 1959, con ese emporio industrial que se estaba generando, construyendo la siderúrgica más grande de Venezuela, construyendo la central hidroeléctrica más grande de Venezuela, y aquí no había un liceo. Entonces, ¿con quién íbamos a formar esas empresas? ¿Quiénes iban a manejar esas empresas? Entonces, eso nos tocó vivir a nosotros. Yo, por lo menos, a mí me hubiese gustado estudiar periodismo. Al igual que dice Homero, me tocó la misma época. Cuando él habla de Robleori, de Leopoldo Sucre Figarela, que nació aquí, Argelia Gamboa nació en Margarita, y estoy hasta el 4º grado. Perdón, hasta el 4º año. El 5º año lo hizo en Maiquetía. Luego, cuando fue a la UCB, no había ingeniería metalúrgica. Se tuvo que ir a Pittsburgh y se graduó de ingeniero metalúrgico. El primer ingeniero metalúrgico que era de la Argelia Gamboa. A mí me tocó estudiar de noche, porque había que trabajar de día y darle a la economía local. Y así nos criamos nosotros. Entonces, la recomendación que les voy a dar a ustedes es
Estudien y no se vayan del país. Este país es nosotros y tenemos que defenderlo como tal. Estudien, gradúense y hagan su trabajo aquí en Venezuela, que es nuestro país. Ese es mi consejo. Hay que sonreír o serio. Estoy filmando, yo no estoy tomando. Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Gonzalo Méndez de Aribana. Ahí está el Museo de Fotografía de Belio Lucero. Único museo de ese estilo en Venezuela. Está a la orden, cuando le quieran pintarlo, ahí lo reciben.